Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Desde Cosquín, Córdoba, Argentina, Sonia Fabiola de Mitrópolis es mi nombre y los estoy saludando con una gran alegría porque después de las vacaciones tenemos el retorno de chispazos volcánicos en tierras peruanas. Les recuerdo que Chispazos Volcánicos es un programa que se encuentra dentro del proyecto Voces de Nuestra Tierra, que tiene por fin, que tiene como finalidad dar a conocer las costumbres, tradiciones, las actividades de los referentes de la cultura de cada una de las tierras de los integrantes de Chispazos Literarios. Y así tenemos Chispazos Volcánicos en Tierra Chica, que se transmite desde Costa Rica, Chispazos Volcánicos en Tierras Peruanas, que se transmite desde Arequipa, Perú. También tenemos dentro de poco, el próximo mes, se incorpora Guatemala, y tenemos chispazos, perdón, no volcánicos, sino chispazos argentinos. Así que bienvenida a Miluska con esta nueva edición, esta nueva serie de las propuestas que nos trae desde su hermosa tierra. ¿Cómo estás, Miluska? ¿Cómo estamos? Buenos días, Sonia Fabiola, buenos días, chispazos volcánicos en tierras peruanas y todas las chispitas que nos están viendo. Buenos días para todos, ya estamos aquí nuevamente para traer música, arte, cultura, literatura, es decir, todo lo que se relacione con el arte y la cultura. Hoy estamos su invitado del año es nuestro querido Marcos Magno Vilca Jiménez. Él es un catedrático, él es crítico, él es gestor cultural, es literato, es lingüista. Así que aquí se los presento. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcos. Bueno, y contanos un poquito por qué está con problemas del internet, se cae. Así que contanos un poquito más sobre él. Ya. Mientras él logra conectarse, ¿sí? Ya, yo conocí a Marquitos, al profesor y catedrático Marcos Magno Vilca Jiménez, casualmente en una de las antologías que él estaba haciendo una recopilación de escritores de los últimos tiempos, y él se dio ese trabajo. Así es como conocí a Marcos, ¿verdad, Marcos? ¿Ya estará? Estamos, sí, con el micrófono cerrado. A ver. A ver. Marquitos. A ver. Ahí ya está, ahora estás perfecto. Sí. Marquitos, ¿y desde cuándo descubriste tu amor por la literatura? Bien, quiero que me confirmen si se escucha, por favor. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya. Para el mundo entero. Gracias. La tecnología a veces me juega unas pasadas en el menos esperado. La literatura, empezó cuando tenía 8 años más o menos. Esa fue una historia bastante interesante. Yo creo que se ha repetido esa historia en otros escritores. Cuando tenía 8 años, 8, 9 años, estaba en Panamericana Televisión, un canal acá en el Perú. Transmitían el programa Marco. Era un dibujo animado, era niño, me gustaban los dibujos animados, y era una adaptación del libro Corazón del Mundo de Amisis. Y lamentablemente yo no podía ver porque yo trabajaba con mis papás, bueno, los acompañaba a mis papás en sus trabajos y yo no podía ver la televisión. Pero cuando llegaba a la escuelita, mis compañeritos comenzaban a comentar, ¿no? Porque como era una serie por capítulos, ellos comentaban cómo había sido Marco, de qué se trataba, qué había sucedido. Y yo los escuchaba y yo quería intervenir en esa conversación. Aquí en Arequipa tenemos un mercado muy tradicional en el cercado, el Mercado San Camilo,
Y en este mercado habían 2 o 3 librerías, una era la ABC. Y así niño, pequeñito, yo fui a este mercadito y ahí encontré el libro Corazón del Mundo de Amisis y me lo compré porque yo ya sabía que era una adaptación, este programa, esta serie Marco era una adaptación de Corazón. Así que yo empecé a leer ese librito Corazón y lógicamente comparaba con lo que conversaban mis compañeros en ese momento. Y yo empecé a entrar en esa conversación con ellos, recién leyendo el libro Corazón del Mundo de Amisis. Y me acuerdo una vez cuando estábamos conversando, comentando, a ellos habían visto su capítulo y yo, no, metí mi conversación, me metí en la conversación y me adelanté a los hechos. Y ellos me dijeron, oye, pero ¿eso sucede? ¿Dónde lo has visto? ¿Cómo? No sé, yo me imagino nomás, dije, ¿no? Y esa fue mi aventura con la lectura. Y bueno, yo tenía 9 años, creo, pero todavía estaba en cuarto o quinto grado de primaria. Esta novelita de El Mundo de Amisis, Corazón, tiene como 200 páginas. Y yo digo, a esa edad, ¿cómo pude haber leído eso? Bueno, ahora yo he visto a niños de menos edad inclusive que leen Harry Potter, novelas que tienen 200, 300 páginas, ¿no? Otros que han leído ya la saga completa. Bueno, yo supongo que en esta época, donde la lectura ya está al alcance de la mano, me parece que es mucho más sencillo, pero en mi época no. O sea, las novelas casi no se comercializaba mucho, era difícil conseguirlas, no existía ni fotocopiadoras, menos internet. Entonces el acceso era muy poco de la lectura. Mi alimentación literaria más que todo fue al inicio con los cómics. Superman, Batman, Robin, La Pequeña Lulú, Pájaro Loco, Melinda Linda, Aniceto. Después pasé a unos cómics un poco más extensos, Tony, D'Artagnan. Luego pasé a unos libritos pequeñitos de vaqueros, ¿no? De Fuente y Estefanía, Marcial Fuente Estefanía, algunos que venían de terror, ¿no? Y bueno, yo tenía por lo menos esas lecturas pequeñitas y aventurarme a Corazón. Bueno, yo en ese momento no lo vi difícil porque la intención era conversar con los estudiantes, con mis compañeritos, ¿no? En ese momento. Y a partir de ahí les comento que me gustó mucho la novela. Yo no he sido lector de cuentos. Yo en el colegio lo leía por compromiso, creo que como todos los estudiantes, pero yo más leía cuentos, novelas. Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, las novelas de Poe, de Julio Verne, ¿no? Yo he tenido una madre que de alguna forma me regaló algunas novelas y después yo solito empecé a juntarme dinero y comprarme. Ya en la universidad empecé a leer cuentos ya con mucha responsabilidad y en la universidad creo que recién conocí a un eh, Julio Ramón Ribeiro y a un Jorge Luis Borges, ¿no? Cuentistas que llenaron muchos vacíos que en esos momentos lo sentía. Pero la novela para mí ha sido algo fundamental. Ujú. Y realmente me has hecho recordar de esos cómics que comprábamos en las esquinas y que todos los buscábamos. Ahora ya no sé si existen o no, pero ahí hemos empezado muchos, ¿no? Con los cómics. Ujú. Ahora se me viene a la mente un tío que lo mandaban a estudiar y él en su libro ponía el cómic y cómo estudiaba el hombre. Oye, Marquito, ¿y cómo decidiste, ya nos contaste todo este preámbulo de dónde nació todo, y cómo decidiste que esa iba a ser tu vida, que ibas a ingresar y a lo que te ibas a dedicar? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo fue esa parte? Sinceramente, todo fue, bueno, ¿O se nos frizó nuestro? bueno, ¿se me escucha? Aló, 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 ¿se me Sí, escucha? sí, perfecto. Sí, Ya, bien, ya está. ya, pensé que me ¿Me había escuchaste? bloqueado. ¿Me Sí, sí, escuchaste? sí, sí, ¿Ya? sí, 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 sí. Te comento. Yo en realidad, cuando ya terminé el colegio, mis padres querían que sea policía. Y para ser policía en esa época tenías que hacer el servicio militar. Así que yo me fui al cuartel, no me gustó la vida militar y le dije a mi papá que no quería ser policía realmente. No, no, que no me gustaba hacer servicio, entre otras cosas.
Bueno, mis padres aceptaron la decisión. ¿Y qué vas a hacer? Mecánico, ¿no? El vecino es mecánico, gana buena plata, ¿no? En eso se pensaba. Bueno, yo dije, seré mecánico, ¿no? Pero nunca dejé de leer, ¿ah? Yo hasta ese momento ya tenía como algo de 300 libros que me había comprado durante toda la secundaria y lo tenía bien ahí, bien guardadito. Nunca dejé de leer. Bueno, pero dije, para la vida seré mecánico, ¿no? Así que estudié en el Instituto Pedro P. Díaz, acá en Arequipa. Estudié 2 años, pero desde el primer año yo agarré, me fui a ese taller que estaba cerca de mi casa. El dueño del taller se hizo mi amigo y bueno, empecé a trabajar ahí en el taller. Me daba propinas. Después ya a los 6 meses ya empezó a ganar un sueldo. Ya empecé por la práctica. La mecánica, ¿para qué? Me ayudó mucho a tener dinero. ¿Y para qué era ese dinero? Para comprarme libros. O sea, yo tenía ese fin. Trabajaba, era soltero, tenía por lo menos el hogar de mis padres, la comida, inclusive el vestido que me daban mis padres. Entonces yo todo mi dinero, o casi todo mi dinero, lo invertía en libros, en libros, en libros, en libros. Y trabajaba, ¿no? Y me acuerdo que el dueño del taller se ganó tanto, bueno, me gané la confianza del dueño del taller que me dio una labor, me convertí en un mecánico de maquinaria hidráulica, no era especialista en hidráulicos y ganaba bien. Ujú. Entonces agarré y nunca dejaba de leer. Mis hermanas me dijeron, pero ¿por qué trabajas en la mecánica? ¿Te gusta? Si todo el tiempo te la pasas leyendo, hasta al instituto vas por compromiso, ya porque es mecánica, postula a la universidad. Bueno, yo agarré y, bueno, me gusta leer. Mis hermanos me dijeron, corre a derecho, ahí los de derecho leen. Bueno, yo agarré, me presenté a la universidad, ingresé a Derecho al año, agarré y trabajaba en la mecánica y hacía mis clases de Derecho, pero al año supe que no me gustaba el Derecho. Me gustaba, sí, esos jóvenes que les gustaba hacer literatura ahí en la Facultad de Derecho, y ahí en la universidad me enteré que había una escuela de literatura. Dije, ese es mi campo, dije, voy a estudiar literatura. Y así que dejé Derecho y me fui a literatura, y no fue el único. Cuando yo ingresé a literatura, me conocí a Fernando Rivera Díaz, ¿no? Que ahorita está en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. Eh, él estudiaba ingeniería civil y se pasó, dejó ingeniería civil para estudiar literatura. Luego estaba el doctor, estaba Jimmy Marroquín Lazo, que estudiaba Derecho, pero también se pasó a literatura. Luego Juan Pablo Heredia, ¿no? Que vino de la Católica estudiando Derecho, bueno, terminó Derecho, pero no se graduó y se vino a estudiar literatura. Y así ha habido varios, todos éramos mayores de 23, 24, 25 años, que hicimos un grupo, ¿no? Y hablábamos de literatura, y inclusive ya dejé de trabajar en el taller, ya les dije a mis padres que no, que me iba a concentrar en mis estudios de literatura. Solamente trabajaba los sábados por insistencia del dueño del taller para trabajar los sábados, a veces domingos, y de lunes a viernes eran sagrados para la universidad. Y ahí empezó esta aventura, ¿no? Ya cuando terminé la carrera, yo en tercer o cuarto año ya dejé de trabajar inclusive, ya no quería trabajar de mecánico y más bien el dueño del taller, para que una persona muy, muy honorable, me ayudó mucho en mis estudios. Me daba consejos, a veces me daba, sin trabajar, me daba dinero para que compre mis libros que tenía, así, para que el dueño del taller le gustaba que le conversen. Como yo leía bastante, iba, le conversaba, ya no trabajaba, pero me llamaba en sus viajes, me llamaba para, bueno, compartía el viaje con él y durante todo el trayecto hablábamos de literatura, de política, lo que aprendía en la universidad. Aprendí muchas cosas en esos viajes con el dueño del taller, los sábados y domingos. Pero fue una aventura muy interesante y allí es donde también conocí al mundo de los ríos Perea, del cual en el 86 me compré ese libro, sin estudiar en la universidad me compré el libro, Los Juegos Verdaderos, y ese libro un poco que me cambió mi perspectiva que tenía sobre la sociedad. Me metió en un mundo de política que uno a veces no conoce, se deja llevar por el apasionamiento y hace cosas que a veces no debe hacer. Pero ese libro me centró un poquito para encaminar mejor una vida política, si es que en algún momento me animaba a hacerlo. Pero la literatura para mí fue algo, es fundamental. Ya en la universidad, leer a Mario Vargas Llosa fue, fue sinceramente un descubrimiento muy interesante.
en una época en que en la universidad no leían a Vargas Llosa porque, bueno, de ser de extrema izquierda pasó a extrema derecha y Mario Vargas Llosa era mal visto en la universidad. E inclusive a mí me criticaban bastante porque siempre tenía un libro de Vargas Llosa en la mano. La Mario Vargas Llosa lo leí en la universidad, en la UNSA, ahí están todos los libros, y me pareció muy interesante y hasta el día de hoy no lo suelto, ¿no? En cuestión de literatura, de su teoría literaria, de sus ensayos de literatura, sus lecturas. Ahora, de política es otra cosa. Yo prefiero no hablar de política sobre Mario Vargas Llosa, pero sí sobre su literatura y la defiendo, porque la he leído, ¿no? Y es algo que a mí me llena de mucho beneplácito. Qué bonita, qué bonita tu vida, qué interesante, Marquitos, que ahora todo el mundo sepa cómo has ido pasando cada etapa de tu vida, siempre en el centro, ¿no? En el corazón de la literatura. ¿Y cómo va tu obra? ¿Qué es lo que estás haciendo en literatura? ¿Qué es lo que has hecho? A mí, bueno, así me digan regionalista, me digan que no quiero salir de mis fronteras, de mi ciudad, de Arequipa, le tengo mucho cariño, porque he visto que en esta es la segunda ciudad del Perú, Arequipa, y he visto que hay escritores que tienen muy buena pluma, buen pulso para escribir. Lamentablemente todavía vivimos con el centralismo limeño. Arequipeños que han sabido sobresalir, han tenido que ir a Lima, y ahí tenemos a Alberto Hidalgo. Estaba acá, se fue a Lima y recién se le reconoció a Alberto Hidalgo, después se fue a Argentina, mucho más todavía. Fue uno de los candidatos al Premio Nobel de Literatura. Luego Mario Vargas Llosa. Bueno, la historia de Mario Vargas Llosa es cosmopolita, ¿no? Nació en Arequipa, pero desde pequeñito se fue a Bolivia, luego a Lima, a Piura, después a Lima, y en Lima se hizo escritor, ¿no? Eh, Tuvo mayores contactos, digamos, ¿no? Luego, César Atahualpa Rodríguez, que también estuvo en Arequipa, pero tuvo que ir a Lima, ¿no? A hacer vida social en la época de Abraham Valdelomar Pinto, el mismo Percy Gibson, y aún así todavía están relegados, ¿no? Pudiendo haber crecido porque son muy buenos escritores de la región. Entonces yo estoy encaminado a eso, así me digan regionalista, y no creo ser regionalista, simplemente quiero que sepan, el Perú sepa, y si es posible, los países latinoamericanos, sepan que en Arequipa, en esta ciudad, hay muy buena pluma, muy buenos escritores. Uno de ellos que me ha costado mucho trabajo resaltar es El Mundo de los Ríos Perea, que no se le estudiaba para nada en Arequipa. Ahora sí se le estudia, no solamente en Arequipa, en Lima, en el Perú, está en los bancos de información de las universidades para postular a la universidad, entre ellas la San Agustín. Eh, Arturo Caballero ha hecho una exposición muy buena en Europa sobre el mundo de los ríos. Ya hay más de un trabajo del mundo de los ríos, o sea, estos últimos 10 años se le ha dado mucho valor a este escritor que ha sido apartado de la vida literaria. Y así como él, hay muchos otros. Aquí hay una literatura urbana que está emergente, con escritores periodistas como Sarco Medina, Pino, bueno, el señor Pino, que es de Moquegua, pero ha vivido acá en Arequipa, ha publicado libros. También está Carlos Rivera, que es arequipeño, y ahora último ha publicado un libro de cuentos y de poesía. ¿Para qué? En los años 90, Arequipa se le llamó la República de los Poetas en los años 90, y había bastantes escritores que lamentablemente no pudieron sobresalir, pero sí se les reconoció a algunos como Alonso Ruiz Rosas, Osvaldo Chanovia, Odi González. Bueno, él es cusqueño, pero él ha estudiado en Arequipa, ¿no? Entonces, la República de los Poetas, que fue un evento muy bueno, creo que resaltó un poco la genialidad de escritores que teníamos en ese momento. Si bien es cierto, no sobresalieron mucho, pero por lo menos algunos ya se les toma en cuenta. En estos últimos años, la literatura femenina, y eso tú lo sabes, Miluska, en estos últimos 10 años, digamos 5 años, eh, creo que la literatura femenina en Arequipa ha dado un salto bastante grande, sin necesidad de recurrir a la literatura erótica como fue en los años 80, ¿no? Que ese fue un recurso muy bueno en la literatura peruana. La literatura erótica dio a conocer a muy buenas escritoras
de Lima, que venían desde los 50, 60, 70 inclusive, pero en los 80 recién se les dio a conocer, se les empezó a estudiar en Arequipa. Luz Vilca, ¿no? Que formó parte de todo ese grupo de escritoras. En estos últimos años en Arequipa hay un nuevo siglo emergente. Yo supongo que en el transcurso de de este año o el siguiente, ese grupo emergente va a tener un nombre, porque hay que estudiar la poesía de cada una de las escritoras femeninas que está apareciendo en estos últimos años para poder ver qué hay de común en ellas para que se cree como un fenómeno que está surgiendo en Arequipa y que en Lima no lo está haciendo, ¿no? Pero en Arequipa sí. Bueno, sin quitar el mérito a los escritores varones. Lógicamente que los varones de una u otra forma buscan el medio, el mecanismo para poder salir, pero a veces es tan diverso su tema que se pierde en el camino. Y lo que no está sucediendo en las escritoras mujeres, y creo que están siguiendo una línea, solamente falta encontrar esa línea y empezar a hacer el estudio que requieren, por lo menos en estos últimos 5 años. Pero me refiero a literatura arequipeña. ¿Ya? Sin pecar de regionalista, porque sí leo escritores de otros lugares. Sí, sí, ya no los has dicho. Pero tu obra, la tuya, ahora la tuya personal. Mira, después del Mundo de los Ríos, yo he publicado dos libros de poesía que han quedado ya olvidados en los años 90, El Ambital y El Cuarto Motivo. Eh, bueno, no es que con eso me consagre, fue mis poemas de juventud, no era adolescente tampoco, pero estoy tratando de escribir más, pero estoy apuntando más a la crítica. Tengo 2 novelas, 2 libros de cuentos escritos y una novela que estoy por terminar, pero no me convence mucho, más me está convenciendo la crítica literaria. Y después de haber escrito sobre El Mundo de los Ríos, tengo 2 libros que estoy haciendo, uno de Carmela Núñez Ureta y otro de Miguel Ángel Delgado Luján, que están en proceso. Y bueno, eso tiene un proceso todavía de investigación, un proceso un poco largo. El año pasado, dije el anteaño pasado para el bicentenario de nuestra independencia del Perú, con un amigo sacamos una antología de cuentos y de poesía. Yo me encargué en el segundo tomo, el de poesía, porque era necesario rescatar a todos los escritores que habían publicado desde el año 2000 al 2021, que es una nueva generación de escritores. Con cierta, digo, con cierta desconfianza, podría decir, porque lo que yo quería encontrar es un hilo que los una a todos, como ocurrió a inicios del siglo XX, ¿no? El grupo Colónida encontró ese hilo que unió a esa nueva generación de escritores a través del grupo Colónida. Y ese grupo Colónida jaló al grupo Norte de Trujillo, jaló al grupo Orcopata de Puno, jaló al grupo Aquelarre de Arequipa, jaló al grupo Cusco de Cusco. Entonces ahí se notó eh, una línea epistemológica, digamos, dentro de lo que es la literatura, que no fue muy dispersa. Entonces, en mi campo, en mi investigación, estoy tratando de buscar ese hilo para que no se disperse, ¿no? Que de aquí a algunos años o al próximo siglo, por lo menos, se diga que a inicios del siglo XXI, el Perú, Arequipa, como parte del Perú, también formó este grupo. Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora y para el 2024, ese trabajo sobre esa antología muy dispersa, ahora va a volver a aparecer, pero ya con un hilo conductor en la consolidación de nuestra independencia del Perú, que fue en 1824, y esta sería los 200 años, ¿no? En el 2024. En eso estoy, y lógicamente también escribiendo y leyendo. En este momento estoy releyendo a José María Arguedas, que es una lectura de veras muy apasionante. Realmente el trabajo que vienes haciendo, Marcos, es historia, es historia. Y qué bueno que existas tú y muchos como tú acá en Arequipa, en el Perú y en el mundo entero. Realmente, muchas gracias. Dime, ¿cómo ya también cambiando de tema, ya creo que hemos abarcado toda tu vida, me parece? Sí, ¿no? Ya la abarcamos. ¿O quieres agregarle algo por ahí?
Bueno, solamente alentar a la lectura. Estamos en una época en que ha habido un letargo de 2 años que aparentemente todos estaban en su casa, pero me da la impresión que se dejó de continuar con ese proceso lector que habíamos empezado ya hace mucho tiempo. Solamente, bueno, estoy tratando de armar. Yo trabajo en un instituto de educación superior y tengo algunas horas en la universidad y estoy tratando de armar algo, un programa que aliente a la lectura como ustedes lo están haciendo ahora, ¿no? Porque este programa que estamos haciendo, hay mucha gente que lo va a ver seguramente y con algunos títulos, revistas que estamos nosotros ahorita comentando, eso motiva la lectura, eso es algo muy bueno. Entonces, eso nomás, eso con respecto a lo que hasta ahora he vivido, ¿no? Justo me ha respondido la pregunta que te estaba por hacer. ¿Cómo haces para sembrar literatura en jóvenes, en niños? ¿Cómo Eh, les enseñamos este gusto? Papá y mamá leían. ¿Qué tips? ¿Qué tips? Mira que a veces es un poco complicado. Yo me acuerdo que yo cuando empecé el ejercicio docente del área de comunicación, eh, empecé con inicial, luego pasé a primaria, luego pasé a secundaria, que es mi campo. O sea, yo he sido educado para profesor en superior, pero el superior, secundaria está cerca de superior. Y en educación secundaria es donde tengo más recuerdos. Allí yo me acuerdo que yo tengo tantas lecturas en mi mente que a veces me salía de la estructura curricular, porque los maestros siempre tenemos una estructura curricular que seguir, una línea que seguir, un camino que seguir, pero a veces me jalaba mucho las lecturas que yo tengo. Y yo a los chicos les comentaba alguna lectura que tenía, me acordaba durante mis clases, pero no podía contarles toda la historia porque me pasaba mucho tiempo en contar la historia y ellos estaban con una atención y al final les dije, hasta ahí nomás tenemos que continuar. No, no, profesor, por favor, continúen, que termina. Y ahí les decía, bueno, yo he leído esta obra, léanla, ¿no? Les recomiendo. Y yo no sabía que esa era una motivación a la lectura, contarles una parte de la historia, motivarlos a que lean y que ellos se acerquen. Y hay muchos jóvenes que lo hacían, ¿no? Especialmente ahora con esto de la Internet, muchas obras que yo he leído ahora están en Internet. Yo les cuento algo y si tengo en ese momento el link, el Meet, la página de Internet, les digo, pueden entrar a Internet, hagan esto, ¿no? Ahora, hay algunos que les gusta que les cuenten historias, no les gusta leer, les gusta que les cuenten. Y yo creo que esos que les gusta que les cuente, en algún momento, quieras o no, van a agarrar el libro, van a querer agarrar el libro. Y hay un programa bueno, una serie que tenía radioprogramas del Perú, que estaba a cargo de Mario Vargas Llosa, hacía la introducción, una especie de radionovelas, ¿no? Mi novela favorita, que hace una introducción Mario Vargas Llosa, y que ese radionovelas es un resumen o es una dramatización de algunas novelas que son muy buenas, ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo y está colgado en internet. Y hay algunas de las obras que yo he leído y a los chicos yo les recomiendo. Si no quieren leer, no tienen ganas de leer, escúchenla. Hagan en el Google, pongan el título y pongan radionovelas o mi novela favorita, ¿no? Y ahí lo van a encontrar, ¿listo? Y muchos de ellos, o algunos, por lo menos los que tienen confianza conmigo, me dicen, profesor, ¿dónde encuentro la novela Los Miserables de Víctor Hugo? Yo les digo, esa novela entras en tus soles, frateló. Puedes leerlo en mi novela favorita. Ahí Mario Vargas hace una introducción, un estudio, y ahí puedes leer, puedes escucharlo. Está dramatizado. Y me dicen, no, profesor, ya lo he hecho eso. Y quiero leerlo completo, porque ese resumen me ha dado ganas de leerlo completo. Ah, bueno, entonces tienes que esperar, porque a veces hay ferias de libros, hay ofertas, y ahí te lo dejan a 50, 60, 70 soles, ¿no? Claro que ese sacrificio vale la pena porque es para toda la vida, ¿no? No solamente te va a servir a ti, sino también le va a servir a bueno, a tu familia. ¿No? Pero entonces hay diversas estrategias, diversas formas, diversos métodos, ¿no? Y uno tiene que aprovecharlo.
Ujú. Bueno, interesante, parece que Miluska tuvo un problema con internet. Interesante esto que nos está contando y que nos introduce al que escucha. Porque nosotros tenemos el que escribe, el que lee, el que narra, el que declama, y el que escucha también está, y lo tenemos que captar, ¿no? Me pareció muy rico esta propuesta que usted tiene para con estos estudiantes, ¿no? ¿No? Y, Em, y mire, sí, sí, y hay sí. lecturas y lecturas, porque ahora que la veo a usted y la escucho, me acuerdo de Julio Cortázar. Julio Cortázar de veras es un escritor espectacular. No solamente te llama la lectura por lo que lees, sino cómo lo lees. Rayuela, 69 modelo para armar, 62 modelo para armar, La Flor Amarilla, sus cuentos. Julio Cortázar es una maravilla. Y con Jorge Luis Borges son dos escritores de los cuales nunca me he despegado y los leo y releo. Y a veces cuando escucho el acento argentino de cualquier persona, niño, adulto, quiero escuchar a Julio Cortázar, ese acento que es muy particular, ¿no? Y eso es interesante, especialmente cuando uno lee a un escritor y le ha cambiado la vida, cómo le gustaría tenerlo ahí presente y con ese acento escucharlo, ¿no? Como alguna vez Mario Vargas Llosa leía a los escritores franceses y él dijo, quiero leer a los franceses en francés y él era adolescente, estudió en la Alianza Francesa solamente por leer a los escritores franceses en su idioma original. Y eso a veces es parte de la literatura. Claro que sí, usted sabe que esto nos trajo dentro de las actividades que tenemos nosotros en CIPASE. Hay una compañera que es de Costa Rica y ella hace la lectura de libros de autores de Costa Rica. Y lo que usted nos trae nos pone como una propuesta también que la tendríamos que tomar desde Argentina, o sea, desde el grupo, ¿no? Irse creando estos libros de nuestros escritores, desde nuestra voz, como planteo usted. Usted sabe que otra cosa interesante que me tocó apenas comenzamos cuando nombró al libro Corazón, porque nosotros también lo hemos tenido en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra infancia, ¿no? Eso ha sido el canon, pues formaba parte del canon de lectura escolar, ¿no? Obligatorio. Así que, bueno, a ver, está mi Luzca. No sé si me escucha, estamos. Así que bueno, me ha dejado, trajo recuerdos de esa época y cuánto lloré en esa edad con la historia de Corazón, ¿no? De ese niño, de esos niños. Y Lucas, ¿estamos Sí. allí? Sí, justamente ya estamos al cierre. Marcos Magno, nuestro escritor brillante del día de hoy, nos ha dado muchísimos aportes y claro que por supuesto que queda pendiente en el futuro una entrevista más para que nos siga contando, nos siga dando tips. Y hay mucho que aprender de Marcos, pues es una enciclopedia como ya lo hemos escuchado. Y Miluska, si me permites, eh, este, yo me acuerdo cuando era estudiante universitario, tenía cuántos, 20 años más o menos, tenía la intención de escribir una novela titulada El huerto de mi amada. El huerto de mi amada era una historia interesante de un bar que yo conocí en algún momento y tenía ese título, El huerto de mi amada. Así se llamaba el bar. Por eso es de que fue un momento de inspiración, de vida. Y 2 años después apareció ese libro, El huerto de mi amada, pero no era mío, era de Alfredo Bryce Echenique. Apareció con una novela con ese título. Ahora la novela que estoy terminando de escribir y supongo que debe salir en diciembre, titula Los diarios de la Dulcinea. Y justamente es un cariño que yo le tengo mucho a Miguel de Cervantes Saavedra. eh, y de ahí he sacado a la Dulcinea, ¿no? O sea, ya no a Don Quijote, sino a la Dulcinea, que fue esta pastora, que fue muy relevante en la vida imaginativa de Don Quijote.
Y eso me ha ayudado un poquito a fabular, a investigar sobre la Dulcinea. Y he visto que en España hay un montón de hostales, restaurantes que llevan su nombre, ¿no? La Dulcinea, o algunos la Dulcinea del Toboso. Pero bueno, entonces estoy por ahí. Espero terminarlo a fin de este año. Bien, eso, gracias, Melisca, por la entrevista. Qué bueno tener prontamente noticias tuyas, Marco. Te deseamos que se configure todo lo mejor para que tengamos prontamente esa novela en nuestras manos. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Sonia Fabiola, muchísimas gracias también por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente programa de Chispazos Volcánicos en Tierras Peruanas. Gracias, Ana Fabiola, gracias, Miluska, un gusto, agradecidos. Adiós.